Estoy segura que el vídeo de hoy os va a sorprender. Trabajaremos con los marcos y molduras que nos enviaron desde BBCraft. ¿Queréis ver el resultado? Acompañadme. ¡Empezamos! De los 10 marcos y molduras que me enviaron, voy a utilizar 4 de cada uno de ellos para este proyecto. Y aunque más o menos tienen las mismas medidas, me aseguro que los 4 que escojo tienen por lo menos el mismo alto, para que encajen en la forma que le vamos a dar a este proyecto, que será un cubo o caja cuadrada. Y me interesa, para después guiarme y poder montarlo mejor, marcar la parte superior de estos marcos y la zona por la que van a ir sujetos o encolados. Y para ayudarme le marco un puntito en esa esquina a cada marco en la parte superior. Para la base o culete del cajón que estamos montando voy a cortar 2 tablillas de madera contrachapada, porque esta es muy finita y quiero darle cierto grosor. También podríamos utilizar cartón o cartón contracolado. Ya tengo aquí las 2 piezas recortadas, simplemente he superpuesto los 4 marcos y tomado medidas y me sale un cuadrado de 11 centímetros de lado. Lo he recortado ayudándome de un cúter o bisturí y ahora voy a unir ambas piezas con cola de carpintero, y para fijarlas bien y que se queden sujetas y pegadas entre sí le podemos poner peso por encima o ayudarnos colocando cinta de pintor, cinta carrocera en las esquinas. Mientras estas piezas van secando, voy a marcar la parte posterior de cada uno de los marcos. Voy a hacerlo así porque voy a trabajar cada marco de manera independiente, para que me facilite todo este proceso. Si vosotros, una vez visto todo el proceso que vamos a ver en el vídeo de hoy, decidís montar primero la estructura y después decorarla, estos pasos os los podéis ahorrar. Pues bien, coloco los cuadros boca abajo, y coincidiendo con el lateral en el que le hemos marcado un puntito en la parte superior, trazo una línea con un lápiz con el ancho de estos marcos. Ese margen resultante será donde después pegaremos cada uno de los marcos. Voy a teñir todas las piezas de madera, molduras, marcos y la base de contrachapado que acabamos de realizar. Podemos utilizar pintura acrílica rebajada con un puntito de agua para hacerla más líquida, tintes con nogalinas, anilinas que tengamos en casa, o yo que voy a utilizar una Antique Ink Paint en tono marrón rojizo. Empezaré por las molduras, que solo teñiré por el frontal y dejaremos secar. Los marcos los voy a teñir tanto por delante como por detrás, excluyendo esa franja lateral que hemos marcado anteriormente. Si la pintura es muy espesa o queremos aclarar el tono del tinte, podemos diluirla con agua. Si al teñir la madera se ha levantado parte del pelito de esta, podemos pasarle suavemente una lija para eliminar esas asperezas. Eliminamos el polvo o suciedad y vamos a hacer un decapado con diferentes colores sobre estas piezas. Para ayudarnos a levantar mejor la pintura, voy a pasarle un trocito de cera de vela por encima a todas las piezas, insistiendo más en aquellas zonas donde quiera que la pintura salte con mayor facilidad, como son los bordes o marcas de las orlas, por ejemplo, para que se vean mejor las florituras. Para eliminar el exceso de cera, le paso un pincel de cerdas duras por encima y eliminamos la mayor parte de los restos de cera que nos han quedado.
Para dar color a estas piezas voy a utilizar pintura acrílica. En la parte posterior de los marcos, un blanco roto de pintura chalky. Sin preocuparme de cubrir bien y por completo las zonas, le daré una capa, la extiendo con pincel y dejaremos secar. Y para el frontal, para cada uno de ellos voy a utilizar un color diferente. ¿Os acordáis del puntito que habíamos marcado en la parte superior de estos marcos? Lo buscamos como referencia y voy a hacer un inglete. Es marcar la diagonal entre la línea posterior, esa que no hemos teñido, y el pico de cada marco. De manera que cada cuadro tendrá un color, pero uno de los bordes, que se verá después en el montaje final, irá de un color diferente del compañero que tenga en ese lado. Es más fácil verlo que explicarlo. Voy a extender una capa de pintura sobre cada uno de ellos y de nuevo no me preocupo en exceso de cubrir por completo porque, como os decía, lo vamos a decapar. Para el primero, un verde vintage. Para los dos siguientes, un azul celeste y un rosa apagado. Para el cuarto y último no tengo un color específico, voy a hacer una mezcla de dos tonos. Un tono lino, que es un beige, amarronado, verduzco, tiene muchos tonos, y morado. Sin mezclar por completo ambos tonos, los coloco en una paletina y voy extendiendo sobre la superficie del marco, insistiendo y dándole alguna veta en el color más oscuro. Dejaremos secar las manos de pintura y retomamos para terminar de pintar los cuadros con ese inglete superior que habíamos dejado sin pintar y el lateral. Para determinar de qué color va cada uno, superpongo los marcos en el formato en el que van a ir posteriormente y así termino de cubrir esas esquinas con el color que corresponde. Al verde le toca la mezcla de colores que hicimos con lino y morado. Al morado el tono azul. Al azul el rosa y nos queda el rosa que irá en verde. Para las molduras un color único. Un blanco puro, blanco nieve. Yo estoy utilizando una pintura tiza, pero puede ser una pintura normal. Cubriremos bien, de nuevo sin insistir demasiado, y dejaremos secar. Y ahora viene la grandísima tarea de lijar todas las piezas. Como todas ellas son bastante pequeñas, utilizaremos lijas que se adapten lo máximo posible a la superficie, que sean blanditas, por lo menos para llegar a las esquinas. Intentaremos hacerlo siempre a favor de veta e insistiendo en aquellas partes donde queremos que salte la pintura o se vea más la parte teñida inferior. También decaparemos la parte posterior de los marcos. Y para la multitud de recovecos y arabescos que tienen las fornituras voy a utilizar una lija de papel que tengo por aquí. Quizás es demasiado finita, es un 600, podríamos utilizar una de mayor dureza para que la pintura salte mejor, pero es la que tengo por aquí. Y nada, paciencia y a intentar marcar todas las líneas del dibujo y envejecer estas piezas. Me doy por satisfecha, retiramos muy bien el polvo de todas las piezas y continuamos forrando la parte interior o posterior de los marcos. Voy a utilizar este precioso papel con textos tipo antiguo que había utilizado en algún trabajo anterior. Saco medidas de la zona que vamos a cubrir y de nuevo vamos a dejar ese margen de madera que no hemos pintado sin cubrir. Lo hago así para que después las piezas encajen mejor y no creen holguras. Como os decía, tomo medidas, marco en la parte posterior del papel, recorto las 4 piezas, dejo un poquito de margen para que no me falte papel por ningún lado y las vamos a pegar como si hiciéramos un decoupage.
Extiendo una pequeña capa de cola blanca diluida con agua o cola especial para decoupage sobre la superficie. Para que el papel se adapte mejor, lo humedezco previamente antes de colocarlo, pasándole por encima una toallita húmeda. Colocamos el papel y presionamos. Podemos hacerlo pasando un suave pincel por encima, ya que este papel no es tan delicado como cuando colocamos papel de servilleta. Eliminamos todas las burbujas que puedan quedar, además de fijar bien el papel. Dejamos secar y eliminamos después el exceso pasándole por los bordes una fina lija. Para proteger los papeles y fijarlos perfectamente a la superficie, le extendemos una nueva capa del mismo medium especial para decoupage o de cola rebajada con agua, lo que tengáis, por encima y dejamos secar bien. Para terminar de proteger estas piezas, le voy a extender una mano de barniz en acabado mate a acrílico a cada una de ellas. Para la tablilla de base de este cajón voy a utilizar un papel de una colección para scrap. Es un papel más gordito y con más consistencia. Elijo un diseño que encaja de sobres. Forro la parte superior exactamente igual que hicimos con los laterales y ya tengo las piezas disponibles para montar este armazón. Voy a ir una a una extendiendo cola de carpintero para madera en las franjas laterales que no hemos pintado ni decorado interiores y colocándolas según el diseño que hemos montado de colores. Para hacer fuerza, presionar y que el armazón no se separe y se mantenga mientras la cola va secando y haciendo su efecto, le coloco por la parte exterior cinta carrocera o cinta de pintor. Una vez ha secado, queda lo más difícil, encajar la tapa, esa que hicimos a medida, supuestamente, de todo nuestro trabajo. En mi caso encaja bastante bien, pero he tenido que lijar y pulir un poquito toda la parte exterior para que encaje perfectamente. En este caso es mejor pasarse de grande que no de pequeño. Comprobado que la pieza encaja perfectamente, extiendo cola en los 4 lados, encajamos la tapa, la ponemos boca abajo, presionamos bien, eliminamos con una toallita o paño el resto de cola que pueda sobresalir para que no quede mancha y esperamos a que seque. De nuevo recurro a uno de los papeles de esa colección de scrap de 15×15 que tengo por aquí, en este caso uno muy sencillito porque no se va a ver, es la parte posterior de nuestro cajón. Tomo medidas, le resto un par de milímetros al total de este cajón, recorto y pego con cola blanca a la superficie. De esta manera también ayudaremos a que el armazón quede mejor armado. Retiramos las cintas protectoras que teníamos sobre el armazón y a mí así, tal cual, ya me gusta. Pero recuperamos las fornituras de madera y las vamos a colocar de manera estratégica en los frontales, 2 en las esquinas inferiores y 2 en 2 esquinas superiores. Antes de fijarlas, compruebo que las patitas que vamos a colocar en este cajón encajan perfectamente y estas molduras no van a molestar en la parte inferior. Ya veréis que utilizo unas patitas muy chiquititas que tengo y la verdad es que encajan bastante bien con las molduras. No se molestan las unas a las otras. Extendemos cola en la parte posterior de las molduras, colocamos y presionamos para que se ajuste bien al marco. Si sobresale algún exceso de cola,
por alguno de los recovecos de esta moldura, lo retiramos antes de que seque, ayudándonos de un pequeño paño o toallita. Comprobamos que están bien ajustadas, que nuestras pequeñas patitas van a encajar y colocamos las dos molduras en la parte superior. En esta ocasión nada nos va a entorpecer ni estorbar, así que directamente encolamos y colocamos. Al utilizar estas 4 piezas exteriores también ayudamos a que todo el conjunto quede mejor armado. Para proteger y terminar este conjunto, antes de colocarle las patitas, tenemos diferentes opciones. Podemos barnizar con barniz acrílico en el acabado que más nos guste, barniz en spray o utilizar pátinas y ceras, que es la opción que yo he escogido. Una cera en color blanco que voy a extender por toda la zona exterior de esta caja. Dejaré secar unos minutos y después retiraré el exceso con un paño de algodón. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. De nuevo dejaré reposar la cera y, como ya sabéis, ayudándome de una vieja media o pinky, bruñiré y sacaré el brillo a la madera y a esta cera que acabamos de extender. Me encanta el tono que está cogiendo esta cajita. Ya va quedando menos para llegar al final. Colocaré las 4 patas en la parte inferior de este cajón utilizando un pegamento de 2 componentes epóxico. Haré la mezcla, colocaré una pequeña cantidad en cada una de las patitas y fijaré a la parte inferior. Este es de secado rápido, en apenas 5 minutos ha endurecido y me permitirá continuar manipulando esta pieza rápidamente y con seguridad de que no se van a desprender. Ahora que tengo el armazón entre manos, me da la sensación que estas patas metálicas resaltan en exceso en este trabajo. Voy a cubrirlas con cera blanca, dejar secar bien, que penetre la cera. Evidentemente no se va a quedar adherida al metal, pero sí cubrirá las hendiduras y dibujillos que tienen estas patas, y cuando retire la capa superior de cera, el efecto que le damos también es empolvado como todo el conjunto. Realmente mi trabajo estaría terminado, porque yo voy a utilizar este cajón para colocar fotos familiares en cada hueco de los marcos, 4 diferentes, pero no las voy a mostrar a través de este vídeo, así que voy a hacer un pequeño montaje para que veáis el resultado final, y que además es una opción perfecta por si os gusta más y decidís no colocarle fotos como yo. Con las fotos lo tengo claro. Con los papeles que voy a colocar ahora en la parte interior de estos huecos, me lío y tiro un buen rato, porque todo me gusta. Mapas antiguos, carteles de estilo vintage, textos con flores de botánica. Finalmente ganan unos papeles efímera de antiguos mapas. Recorto cada imagen con la medida interior de estos pequeños marcos y pego al fondo. Y esta también es una bonita opción para dejar así este trabajo. Bueno, ya hemos llegado al final. ¿Os ha gustado el resultado?
Os tengo que confesar que cuando recibí estos mini cuadros y fornituras se me ocurrieron infinidad de trabajos con ellos, que tengo anotados ahí en pendientes, seguro que en algún momento los iré subiendo. Entre ellos, realizar diferentes técnicas, porque son un soporte fabuloso de trabajo. Pero la idea del vídeo de hoy la he ido maquinando poquito a poco, a fuego lento, y la verdad es que el resultado me ha encantado. Ha sido sorprendente ver la transformación de unos pequeños cuadros en este cajón portafotos para mí, pero de un estilo vintage, antiguo para vosotros, que espero os inspire como siempre para vuestros proyectos. Y que, como os contaba al inicio de este tutorial, podéis montarlo por partes o hacerlo del tirón y forrar la parte interior una vez que tenéis el armazón creado. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con una nueva y creativa idea. ¡Chao!